cierra el plazo de postulación hoy jueves para la candidatura al cargo de presidente de la República y el plazo estipulado en la ley electoral de presentación de candidaturas para el mismo. En el Día de los Trabajadores, Al-Haraki destaca de que la clase obrera defiende la patria junto a las Fuerzas Armadas contra la Guerra Mundial que trató de socavar nuestra patria. El presidente de la Corte Constitucional Suprema, el juez Adnan Shreif, anunció este jueves el plazo del vencimiento de solicitudes de postulación para la candidatura al cargo de presidente de la República. El juez señaló de que la Corte recibió 24 solicitudes dentro del plazo legal determinado para esta finalidad. Asimismo, aclaró de que la Corte Constitucional Suprema estudiará estas solicitudes a partir de mañana viernes y anunciará los resultados en 5 días como fecha máxima, según la Carta Magna y la Ley de Elecciones Generales. Por otro lado, el Comité Judicial Supremo para las Elecciones encargó a su subcomité en las provincias de coordinar con el presidente administrativo en sus provincias para fijar los colegios electorales. A todo ello, el presidente de la Asamblea del Pueblo anunció de que la Asamblea recibió notificaciones de la Suprema Corte Constitucional que incluye 7 nuevas solicitudes de candidaturas para el cargo de presidente de la República Árabe Siria. Y con estas nuevas solicitudes, el número de los aspirantes a la presidencia asciende a 24 hasta la fecha actual, aclarando de que el último candidato para el cargo de la presidencia fue el señor Hussein Mohamed Tijan. El Parlamento continuó su sección encabezada por su presidente Mohamed Jihad al-Lahan y en ocasión del Día Mundial de los Trabajadores, los miembros del Consejo rindieron homenaje a los sacrificios de los obreros sirios ante la injusta guerra mundial librada contra el país. Los miembros del Parlamento hicieron hincapié en que el Día Internacional de los Trabajadores este año llega en un tiempo en el que la gente de la clase trabajadora participa en la lucha por preservar el honor y la dignidad de la patria con el fin de derrotar a la tiranía en todas sus formas. Los miembros del Parlamento subrayaron de que el Día de los Trabajadores en este año lleva una gran cantidad de significados y de connotaciones, especialmente a la luz de la situación en la que Siria enfrenta un sabotaje sistemático de infraestructuras y de repercusiones negativas en todos los aspectos y componentes de la vida cotidiana de los ciudadanos. Los miembros del Consejo aseveraron de que el Día de los Trabajadores coinciden con un paso histórico que tome Siria en su marcha democrática nacional que consiste en abrir la puerta a postularse para las elecciones presidenciales, lo que requiere de los sirios expresar su voluntad con el fin de contribuir a construir el futuro de Siria. Los miembros del Parlamento señalaron de que el 1 de mayo es una ocasión para conmemorar a los mártires de Siria de la clase obrera en un reconocimiento de sus enormes sacrificios, sobre todo durante la guerra terrorista que enfrenta el país.
presidente del Consejo de Ministros, Wael al-Halaki, subrayó el papel de los gobernantes en asegurar las necesidades básicas y diarias de los ciudadanos, las necesidades de comunicarse con ellos, superar los obstáculos y mejorar el desempeño del sector de administración y servicio, y hacer activos todos los sectores de servicios y de desarrollo. Al-Halaki añadió de que la primera obsesión del gobierno es garantizar el abastecimiento de los ciudadanos teniendo en cuenta el papel de las fuerzas de seguridad interna y del ejército y las fuerzas armadas en la lucha contra el terrorismo. El primer ministro señaló durante su asistencia a la reunión que agrupó al vicepresidente del Consejo de Ministros para los Asuntos de Servicio, al ministro de Administración Local, al ministro del Interior y varios jefes y directores administrativos y los gobernadores en el edificio del Ministerio del Interior el interés del gobierno de asegurar los medios logísticos y las necesidades del proceso electoral para que este proceso se complete de manera democrático, legal, constitucional y con toda transparencia e integridad. Por su parte, el ministro de Interior, Mohamed al-Shahar, subrayó la importancia de la integración entre los gobernadores y los jefes de policía y el papel de los directores de las unidades administrativas para asegurar el proceso de las elecciones, para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho electoral de manera segura y conveniente. Al-Shahar destacó la importancia del papel de las fuerzas de seguridad interna para garantizar la protección de las instituciones, tomar medidas energéticas contra el crimen, prevenir los abusos, la aplicación de las leyes, la protección y la seguridad de las vías públicas y facilitar la circulación de los ciudadanos, haciendo hincapié en el papel que juegan las direcciones de asuntos civiles en facilitar los servicios que reducen la rutina. Al-Halaki y al-Shahar escucharon también los comentarios y sugerencias de los gobernadores y los jefes de la policía para mejorar el desempeño de las instituciones estatales y los deberes de las fuerzas de seguridad interna en todas las provincias. La Federación General de Sindicatos de Trabajadores organizó esta mañana, el 1 de mayo, una masiva celebración con motivo del Día Internacional de los Trabajadores. La celebración se efectuó en la sede de la Compañía Estatal de Electricidad, en la capital de Damasco. El secretario regional adjunto del Partido Bas Árabe Socialista, Hilal al-Hilal, ofrece un saludo a los trabajadores que trabajan para construir la patria e insiste en su labor para derrotar a la agresión terrorista dirigida contra Siria y señaló de que la clase obrera unió sus esfuerzos para defender la patria junto con el ejército árabe sirio. Por otro lado, el primer ministro Wael al-Halaki también felicitó a la clase obrera por su Día Mundial y destacó de que los trabajadores juegan un papel importante por estar junto al ejército árabe sirio en todos los momentos posibles para así aumentar el nivel de producción y la reconstrucción de la patria. La celebración de este día no es solo en la capital de Damasco, sino que se extendió para incluir a la mayoría de las provincias y para confirmar la continuación del pueblo sirio en la construcción de su futuro que corresponde con la civilización de Siria. En el barrio de Yobar, en la campiña de Damasco, una fuente militar afirmó de que unidades del ejército y las Fuerzas Armadas continuó su avance en persecución al resto de los grupos terroristas takfiríes, exterminando a varios de sus elementos terroristas y destruyendo a sus zulos donde se habían atrincherado. La fuente añadió de que unidades del ejército destruyeron vehículos de los terroristas, algunos de ellos equipados con ametralladoras pesadas, así como hallaron varios túneles que fueron utilizados por los terroristas para llevar a cabo sus actos criminales. Unidades del ejército árabe sirio destruyen un vehículo bomba que intentó infiltrarse en las zonas seguras en el barrio de Amiría, en la ciudad de Alepo, y acabó con 6 terroristas, entre ellos el conductor suicida. Al mismo tiempo, las unidades del ejército continúan sus avances en el barrio de Ramuseh, en Alepo, donde también tomaron el control de la fábrica de fertilizantes y el almacén de contenedores después de la eliminación de los grupos terroristas que se atrincheraban allí.
Por otro lado, una escuadra militar abortó los intentos de grupos terroristas armados en infiltrarse en los huertos de Ramuseh, en el barrio de Al-Bustán al-Basha. En su intento fallido, numerosos terroristas fueron liquidados a manos de las Fuerzas Armadas y en la provincia central de Homs, un destacamento del ejército eliminó a todos los integrantes de un grupo terrorista que intentó atacar un gasoducto en el campo de Palmira. Las autoridades francesas han confirmado de que un gran número de franceses se unió a los grupos terroristas radicales en Siria. La agencia de noticias rusa Intar-TASS citó al ministro de Interior francés Bernard Cazeneuve diciendo el miércoles en una sesión parlamentaria que según datos del ministerio hay 285 franceses que se unieron a los extremistas en Siria. Asimismo, expresó la preocupación respecto al aumento significativo en el número de franceses que se dirigieron a Siria en los últimos meses, indicando de que el número de franceses que se han unido a los grupos terroristas armados en Siria ha aumentado en un 75% en 6 meses. El ministro francés señaló que, de acuerdo a los datos disponibles, hay cerca de 120 jóvenes franceses que quieren unirse a los militantes y están actualmente en camino de Francia hacia Siria, y añadió de que un centenar regresaron a Francia a permanecer un tiempo en Siria. También reveló de que 25 franceses murieron durante las operaciones armadas. Cabe resaltar de que el Ministerio del Interior español había anunciado de que la policía española detuvo a un francés de origen argelino que se sospecha de que combatió en las filas de grupos yihadistas vinculados con Al-Qaeda en Siria. El Departamento de Estado de los Estados Unidos admitió en su informe sobre el terrorismo de que miles de extremistas afiliados a Al-Qaeda acudieron a Siria para unirse a los grupos terroristas a pesar de las divisiones entre ellos y el líder de la organización terrorista Ayman al-Zawahiri. Y estos grupos, como el Frente al-Nusra, el Estado Islámico en Irak y el Levante, que constituyen una gran amenaza para sus países. El informe señaló que los ataques terroristas que tuvieron lugar en Siria, Irak, India, Afganistán y Pakistán fueron llevados a cabo por los talibanes y la organización terrorista Boko Haram y el grupo de Al-Qaeda.